Bueno, anemias es un tema sumamente importante, ¿está? Es un tema el cual se van a enfrentar, sea la especialidad que sea, que digamos, no es un tema solo del hematólogo, es un tema que abarca así a muchas profesiones, a muchas especialidades, y que bueno, tenemos que estar muy atentos a qué tipo de anemia va a ser, como para poder llegar a un diagnóstico. Siempre lo más importante es poder llegar a un diagnóstico lo más rápido posible y poder acceder al tratamiento del paciente, ¿está? Bien. Cuando hablamos con anemia, hablamos que es una entidad patológica en la cual hay una disminución de los glóbulos rojos, está la masa eritrocitaria, que lo vamos nosotros a cuantificar en el hematocrito, cuando nosotros pidamos un hemograma y vemos un hematocrito y la disminución de la hemoglobina, ¿está bien? ¿Esto qué es lo que va a llevar? Acuérdense que la función de los eritrocitos es oxigenar el cuerpo, ¿está bien? Entonces va a haber un aporte deficitario de oxígeno, ¿está bien?, a las células, que esto, bueno, depende del cuadro en el que encontremos, depende las características del paciente, puede o no haber un shock en el paciente, ¿está bien? Esto depende de la gravedad, depende de lo agudo que sea el cuadro o no, lo vamos a ir viendo en adelante, ¿sí? Bien. Obviamente que esto también está en función de la edad del paciente, el sexo del paciente y la altura en la que habita. A priori, ¿podrían decirme por qué estas tres cosas? ¿A alguno se le ocurre? ¿Por qué tenemos que saber mínimamente esto? Cuando presentamos un paciente, un paciente sexo femenino, ¿vieron que cuando ponemos los casos clínicos, sexo femenino, sexo masculino, la edad, de tantos años de edad? A ver, ¿alguno? Es algo simple, ¿eh? No estoy rebuscando. Bueno, yo me voy a lanzar, pero en relación al sexo sería por el tema de la menstruación en la mujer, ¿puede ser? Perfecto, muy bien, perfecto. Muy bien. La Depende altura, de la edad. supongo que, bueno, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, tendrán más hemoglobina que nosotros. Perfecto. Por el tema de la disminución de la presión. Perfecto. Muy bien, Daniel, estás afilado. ¿Y en la edad? ¿Saben por qué? ¿Puede ser por la función de la médula ósea? Perfecto. Así es. Bueno, los dos contestaron bien esto, ¿está bien? Usando el sentido común, ¿está bien? Uno necesita saber el sexo para ver, como dijo Daniel, porque puede ser una paciente que tenga polimenorreas bastante abundantes de cantidad, entonces esto genera una anemia en la paciente y es algo que lo tenemos que preguntar. Si la paciente tiene alteraciones hormonales o si tiene un fibroma, lo cual esto genera sangrados abundantes. Depende de dónde viva, está bien, porque la hemoglobina va a estar aumentada para hacer esta adaptación por la oxigenación. Y como bien dijo, ¿quién? Que no veía, a ver, ¿quién lo dijo? Daniel. No, de las chicas. Marlene. Marlene. Sí. Con respecto a la edad, obviamente que la médula va a haber como cierta aplasia medular que lleva con la edad, ¿está bien? Bien, hay que tener cuidado con las otra cosa que interfiere como si estuviera en la altura, tal cual, que es un hábito, un hábito. El tabaquismo, como produce hipoxia, genera más cantidad de glóbulos rojos como si estuviera en la altura. Entonces, cuando vemos un hematocrito elevado, al contrario de la anemia,
tenemos que preguntar si es fumador. ¿Esto para qué nos sirve en el caso de anemia? Porque un hematocrito normal en un fumador a lo mejor habla de que por abajo están más bajos los valores, ¿sí? Bien. Bien. Tenemos las hemodiluciones y en los casos de la insuficiencia cardíaca congestiva, está bien, donde nosotros vamos a tener diluido esto por el líquido que va a estar retenido en el paciente, o en un embarazo lo mismo, ¿está bien? Bien. Estos son los valores, que está bueno que después tenemos por un lado el hematocrito, ¿está bien? Que son diferentes entre el varón y la mujer, 40 a 52, 36 a 48, la hemoglobina, también inclusive la de la embarazada, los eritrocitos, ¿está bien? Que van a contar los eritrocitos individualmente, y los índices hematométricos, que esto nos va a dar las características de los glóbulos rojos, si son pequeños, si son grandes, ¿está bien? Por el tamaño, ¿sí? Y todos estos resultados los vamos a tener en un hemograma y van a ver lo que nos va a ayudar esto. Ya con un simple hemograma vamos a poder ir como viendo para diferentes lugares, ¿está? Bien. Piensen en la anemia como que es una fábrica, ¿está bien? Donde le llega la materia prima, la fábrica, digamos, la materia prima sería todos los ingredientes como para poder formar los glóbulos rojos, la fábrica es la médula ósea que los va a fabricar, y posteriormente el transporte, ¿está bien? Como estos productos que nosotros vamos a hacer se va a transportar. En este caso tenemos todo lo que el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro, todo esto serían los ingredientes como para poder formar estos eritrocitos, ¿está bien? Vamos a tener o un déficit nutricional o que el paciente esté bajo en los aportes, ¿está bien? O de vitamina B12, o de ácido fólico, o de hierro. Trastornos primarios en la médula, como hablábamos en el paciente, una de las chances, ¿no? En el paciente con edad avanzada, que capaz que la médula no esté tan regenerativa, entonces trastornos en la médula ósea o procesos tumorales, invasivos, o fibrosis, procesos, una plasia medular, digamos, procesos que en sí ataquen principalmente la médula, ¿está bien? Y entonces haya un déficit en la fabricación de estos glóbulos rojos, o en el transporte, sea o por pérdidas o porque se rompen, ¿está bien? Estos glóbulos rojos. Entonces ahí estamos hablando de una destrucción acelerada o una pérdida. ¿Está bien? Doctora, hay una chica que quiere entrar. Bueno, a grandes rasgos, imagínense estas situaciones, las cuales como para ponerse en lo que pueden estar pensando en un paciente anémico, ¿está bien? Y todo lo que esto conlleva. Bien. En la clínica en general, otra de las cosas, digamos, por un lado, en la anemia tenemos que pensar si es por un déficit en lo nutricional, el déficit de aporte, si es un déficit en la médula o si se hicieron re bien los glóbulos rojos, todo perfecto, pero después o hay una pérdida por una hemorragia o hay una destrucción en una hemólisis. Eso a grandes rasgos depende de la localización. Depende de la clínica del paciente, depende mucho en el tipo de paciente, si el paciente es un paciente, depende de las características del paciente, la edad, patologías con antecedentes, lo que hablamos hace un rato, el sexo, de dónde proviene, si tiene otras enfermedades, o el tipo de paciente, si es un paciente vegetariano que no tiene ingesta de hierro, digamos, todas las situaciones que sean específicas del paciente.
Eso va a depender de la clínica con la que el paciente viene a la consulta. La duración, ¿está bien? ¿Qué se imaginan? ¿Que va a estar más compensado un paciente con una anemia crónica o una anemia aguda? Más compensado, ¿cuál va a estar? En la crónica. ¿Cómo? En la anemia crónica. Perfecto, ¿está bien? Paciente, la duración que lleva esta anemia. Si este paciente tiene una anemia de mucho tiempo de evolución, obviamente que va a estar más compensado que un paciente que no. El grado de anemia no es lo mismo que el paciente tenga un 30 hematocrito aunque tenga un 20 hematocrito, ¿está bien? Estamos hablando de diferentes grados. Y la forma de presentación, esto en la forma aguda, ¿está bien? Si es en forma aguda, obviamente que va a ser más descompensado y más sintomático el paciente. Bueno, esto depende los grados de hemoglobina con los que pueda compensar el paciente, menor de 7 en los jóvenes, menor de 9 en los ancianos, y la clínica, lo que hablábamos, puede ser asintomática o oligosintomática, con cuadros así muy banales, o sintomática, donde el paciente concurre, sea agudo o crónico, pero concurre por los síntomas que tiene, ¿está? Bien. Síntomas con los que el paciente puede venir a la consulta es hipoxia cerebral, ¿está bien? Como un letargo, y le da esto un letargo a nivel del sistema nervioso central. El paciente puede tener acúfenos, puede tener una retinopatía, porque acuérdense que los vasitos de las retinas son los más pequeños, entonces puede que con este trastorno no hay una buena oxigenación y puede haber una retinopatía. El paciente consulta por disnea, esa falta de aire, ¿está bien? Que puede ir creciendo, depende del grado de anemia que tenga. Un soplo sistólico, ¿está bien? Hay alguien para entrar, parece. Ahí va. Un soplo sistólico, ¿está bien? Esto se da muchas veces porque como aumenta el volumen minuto para tratar de compensar, puede hacer ese soplo que lo escuchamos a nivel cardíaco, ¿está bien? Una taquicardia y la sensación de la taquicardia, que es las palpitaciones, ¿está bien? El paciente aumenta la frecuencia cardíaca, el organismo aumenta la frecuencia cardíaca para poder compensar. Puede haber un cuadro de hipotensión. Esto generalmente, la taquicardia, la palpitación y la disnea, son cuadros, la disnea podría que también en crónico, pero la taquicardia y la hipotensión es bien del paciente agudo, ¿está bien? Que está tratando de compensar la falta de la pérdida, ¿está bien? La anemia. Disminución de la libido, ¿está bien? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y debilidad general. Este paciente tiene como una astenia, una dinamia, ¿está bien? Que muchas veces es lo que lo hace consultar. ¿Y qué le vemos físicamente al paciente? En la inspección, ¿qué vamos a ver? Palidez, ¿está bien? Vamos a ver alteración del lecho unguial. Si esto se produce mucho en el tiempo, el paciente, y si tiene una hipoxia importante, puede que lo veamos en el lecho unguial. Intolerancia al frío, son pacientes que tienen muy baja tolerancia al frío. Irritabilidad, puede tener insomnio y fatiga, ¿está bien? Esto es el cuadro que nosotros vamos a ver en el paciente. Con lo que viene, lo que dice el paciente, que tiene letargo, intolerancia al frío, disnea, debilidad general, disminución de la libido y demás, trastornos gastrointestinales también, y lo que nosotros vamos a observar, el tinte pálido, que ¿dónde lo vamos a ver? En la piel, en las escleróticas, muy bien Lau, en las escleróticas, en las conjuntivas, en las palmas de las manos, siempre buscando lugares donde podemos confirmar esto, ¿está bien? Y cuando nosotros tomemos los signos vitales, por eso hablamos siempre de los signos vitales, lo tan importante que es, vamos a encontrar que el paciente está compensado o no, depende si está tratando de aumentar la frecuencia cardíaca y esté hipotenso. Estamos hablando de algo agudo, ¿está bien?
¿Van bien, chiquis? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo son las compensaciones que trata? Lo que hablábamos, trata de disminuir la resistencia periférica, aumenta el gasto cardíaco, entonces trata de mandar como el corazón más periodos, aumenta la frecuencia, volumen minuto, y tenemos una taquicardia, ¿está bien? Que el paciente lo refiere como una palpitación, ¿está bien? Tenemos la redistribución de flujo, ¿está bien? Por eso en un principio, si nosotros tenemos en una anemia por una hemorragia, ¿qué es lo que pasa? Va a tratar de esa sangre redistribuirla en los órganos más importantes, que es el corazón y el cerebro. Y por ejemplo la piel, por eso es que va a estar más pálida, porque va a ser un órgano que el que menos necesite, ¿está bien? Entonces por eso va a haber una redistribución. Va a haber una desviación a la derecha de la curva de la hemoglobina. El riñón aumenta la producción de eritropoyetina para poder formar glóbulos rojos, y el aumento del volumen plasmático, ¿está bien? Como para poder compensar este paciente, ¿sí? Bien. Orientación diagnóstica. En la anamnesis, ¿qué tenemos que preguntar? Siempre, si tuvo enfermedades previas, ¿qué antecedentes de enfermedades tuvo? Profección con respecto a tóxicos, porque muchos tóxicos hacen aplasia medular y, bueno, esto genera el cuadro de la anemia, ¿está bien? Medicamentos. También hay medicamentos que producen aplasia medular, ¿está bien? Entonces, tenemos que preguntar sobre esto. Y es común, tuvimos varios casos. Es muy común, ¿está bien? Antecedentes heredofamiliares, para ver si esto es una herencia como la talasemia y otras patologías que puedan ser heredadas, ¿está? Las menstruaciones, como bien decía Daniel, preguntar sobre las menstruaciones, si son abundantes, si es en la cantidad o en la cantidad de días, ¿está bien? Si se extiende en la cantidad de días y cuánta cantidad por día, si es muy abundante o no. La alimentación del paciente, lo que hablábamos hace un rato, si el paciente es vegetariano, si el paciente al revés, come carne si no come verduras, no tiene el ácido fólico y vitamina B12, con respecto a la carne, el consumo de hierro, ¿está bien? Todo esto lo tenemos que ir preguntando. Y los hábitos, ¿está bien? Los hábitos para ver si este paciente, si vemos el hematocrito, si tenemos el hábito del etilismo, le da una anemia megaloblástica. Nos seguimos. Bueno, en el examen físico lo que decíamos, obviamente, preguntar de enfermedades previas. Todo esto dice lo mismo, chiquis. No, esto no. En el examen físico lo que tenemos que ver, esto está mal, ahora después lo corregimos. En el examen físico lo que tenemos que ver es, sobre todo, el grado de compensación o no del paciente, ¿está bien? Si el paciente, los signos vitales, si está con un normotenso, si tiene una frecuencia cardíaca normal o está aumentada, ¿está bien? Si está normotenso porque está compensado, si está hipotenso, depende, ¿no? También, pero bueno, podemos ver de que puede llegar a estar descompensado. El contexto, si el paciente viene con una anemia aguda, ¿está bien? La palidez y capaz que está sudoroso, tiene reticular, tiene todo vaso, reticular en la piel, depende del grado de que nosotros veamos, ¿está? Y en el examen físico, y lo que dijimos hace un ratito, ¿está? Bien, si viene un paciente crónico, generalmente tiene el pelo seco, tiene como otras características que tenemos que ver, ¿ok? Y también para ver las características del paciente. Bien, exámenes complementarios que le pedimos, un hemograma completo con los índices eritrocitarios, que esto lo que vamos a ver es si son grandes, si son pequeños, está bien, si estamos hablando de una anemia ferropénica o una anemia megaloblástica, está bien, y en el hemograma para ver las características, si tiene muy bajo o no el hematocrito y
y el hemograma. Los reticulocitos, para ver si están tratando de compensar esta falta. El frotis, muchas veces cuando tenemos alguna duda de que sea algo de la médula, se hace un frotis, lo hacen los hematólogos como para ver las características de esto. Y los estudios de hierro, sideremia, capacidad total de fijación del hierro, índice de saturación de transferrina y ferritemia. ¿Está? Vamos a utilizar todo esto como para ver si el paciente tiene hierro o no. La prueba de Coombs, ¿se acuerdan lo que es la prueba de Coombs? La prueba de Coombs, ¿está bien? Para ver si estamos hablando de una anemia hemolítica. El test de Schilling, para ver si tiene la absorción de la vitamina B12 como corresponde. Y eventualmente la biopsia. Esto es todo lo que más o menos los pasos a seguir. Obviamente que depende del cuadro. Porque si nosotros estamos hablando que es un paciente porque tiene una hemorragia digestiva alta, está cursando una anemia, no vamos a llegar a hacer una biopsia ni una Coombs. Ahora vamos a ir viendo lo que vamos a ir pidiendo en base, como hacemos siempre, a los datos que tenemos del paciente. ¿Está? Bien. Primero, ante todo, ¿qué tenemos que ver? Pedimos, ante estas características de ver un paciente pálido, ¿qué hacemos? Pedimos un laboratorio. Acuérdense que cuando nosotros decimos laboratorio tenemos que especificar qué, ¿está bien? Entonces, lo primero que pedimos que es un hemograma, ¿está bien? Bueno, en este hemograma vamos a ver si tiene un hematocrito y una hemoglobina baja, ¿está bien? Entonces, con respecto a esto, ¿qué vemos? Si el paciente, dos grandes rasgos, dos grandes, digamos, caminos. No tiene anemia, listo. Tiene anemia, seguimos estudiando al paciente, ¿está? Bien. Tenemos anemia con recuento de reticulocitos y que podemos, si nosotros tenemos un valor alto es porque estamos hablando de algo agudo que está tratando de regenerar. Y si es algo no tan alto los reticulocitos, es que capaz que es algo más crónico. ¿Está? Bien. Tenemos altos, agudo. ¿Qué tenemos que pensar? Si estamos en agudo, en una anemia aguda, ¿qué tenemos que pensar? Signos de pérdida, ¿está bien? Signos, síntomas de pérdida. Si no tenemos signos de agudo, acuérdense que podía ser o por una destrucción o por una pérdida en el transporte, ¿está bien? Bueno, si no tenemos síntomas de pérdida, ¿qué vamos a pensar? En una destrucción, en una anemia hemolítica, adquirida o hereditaria, ¿está? Si pensamos en una pérdida, entonces lo catalogamos como una anemia hemorrágica, ¿está? Bien. Reticulocitos no altos habla de cronicidad. Vamos a ver los índices hematométricos, ¿está bien? Volumen corpuscular medio. Si es bajo, serían microcíticos, serían pequeños, ¿está bien? El tamaño del glóbulo rojo, ¿está bien? Y esto es característico de la ferropénica, sobre todo. El paciente que no tiene ingesta de hierro, ¿está bien? O que tiene pérdida de hierro, ¿está? Sideroblásticas, o a veces en las enfermedades crónicas nos da microcítica, ¿está? Valores normales de glóbulos rojos puede ser a veces por la aplasia medular, puede ser por enfermedades crónicas, puede ser por una anemia hemolítica, ¿está bien? Puede ser por una anemia fisiológica, ¿está bien? Puede ser mielodisplasias, invasión de la médula o una insuficiencia renal, ¿está? Y valores altos lo va a dar la megaloblástica, que por por déficit de folato y vitamina B12 nos va a dar los macrocíticos, los grandes, glóbulos rojos grandes,
Puede también por aplasia medular, hipotiroidismo, mielodisplasias e insuficiencia hepática. Generalmente el hábito de etilismo nos puede dar una anemia con glóbulos rojos macrocíticos, grandes, ¿ok? Bien. Esto es más o menos lo que dijimos. Por la fisiopatología, si es regenerativa periférica, va a ser o hemorrágica aguda crónica, hemolítica, intracorpuscular, extracorpuscular. No regenerativa, hipocelular, hipercelular a nivel central. Y la morfología la tenemos microcítica, que son pequeños, normocítica, que son normales, y macrocítica, que son glóbulos rojos grandes. ¿Está? Bien. Cuando hablamos de la anemia por hemorragias, ¿qué tenemos que pensar? Si es por forma aguda o por forma crónica. ¿Está bien? Si es por forma crónica, una de las cosas ya la dijimos hoy, las ginecológicas. Es una causa muy frecuente de anemias crónicas por pérdida. ¿Está bien? Digestivas. Muchas veces nos viene el paciente, generalmente, como hablamos, digamos, en las anemias hemorrágicas crónicas, generalmente el que está afectado es el tubo digestivo. ¿Está bien? Y generalmente estos pacientes cursan o con una gastritis crónica que da sangrado o con alguna patología neoplásica, un CA gástrico, y generalmente lo más frecuente es en gente mayor, en gente grande, el CA de colon. El que es más anemizante es el colon derecho. El colon izquierdo, lo que hacen los tumores, generalmente hacen obstrucciones y pueden hacer el cambio evacuatorio. El paciente tiene un día diarrea y al otro día constipación, y alterna entre la diarrea y la constipación. Y el colon derecho es el que va haciendo pérdidas crónicamente y es constante, ¿está? Bien, en agudas, y esto es lo que tenemos que estar muy atentos. En este crónico tenemos que estar atentos. Generalmente este paciente nos viene al consultorio. En crónicas es el paciente que nos viene a la consulta médica en el consultorio, generalmente. Con esto que dijimos, la astenia, la dinamia, fatiga, todos estos síntomas de intolerancia al frío, como más solapados, ¿está? Que capaz que el paciente... O capaz que no viene con ningún síntoma y el paciente viene, se hace un laboratorio y ahí aparece que el paciente está anémico, ¿está? También puede pasar. Bien. En agudo ya generalmente está más sintomático el paciente por la descompensación, ¿está bien? Depende también el grado, si perdió, qué sé yo, de 38 se fue a 33 de hematocrito, es una cosa. Si de 38 se fue a 20, obviamente que es más sintomático y más descompensado el paciente, ¿está? En agudo, causas de hemorragias evidentes, hematemesis, ¿está bien? Donde tenemos un sangrado, vómitos de sangre, sangrado por una hemorragia digestiva alta. Acuérdense que las altas es por encima del ligamento de Treis. Paciente que capaz que no tiene hematemesis, pero sí se constata la melena. Acuérdense siempre, porque es algo que nosotros los hacemos pensar, si el paciente no refirió hematemesis, pero tiene aparentemente un sangrado activo, si nosotros el paciente no nos sabe decir cómo es la materia fecal, tenemos que hacer un tacto rectal para verificar si ese paciente está con melena o no, ¿está? Hematemesis, melena, enterorragias, ¿está bien? Sangrado por la región anal, hemoptisis, que puede haber sangrados muy, muy importantes. Hemoptisis, acuérdense que es por el pulmón. Diagnóstico diferencial, háganlo entre hematemesis, hemoptisis y epistasis, ¿está bien? Que son todas las características de vómito que
sale, que tiene eliminación por la región, por la boca, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿está bien? Y hematuria, está bien, en pacientes que, bueno, tengan alguna patología renal, o de próstata, o urinario, digamos, que nos dé una hematuria franca y que nos pueda hacer descompensar al paciente. Estas son sangrados evidentes, que nosotros los vamos a ver. Y no evidentes pueden ser hemoperitoneo, donde nosotros hay sangre en el peritoneo y hay que buscarlo. Un hemotórax, ¿está bien? Muchas veces en los politraumas puede haber, por alguna fractura de una costilla, puede haber un hemotórax. Fractura de cadera y pelvis. Acuérdense que la fractura de cadera y pelvis es la fractura que más sangre se lleva, está bien, en litros. Es la más anemizante en forma aguda. Por eso, en un politrauma, nosotros tenemos que pedir radiografía de cráneo, columna cervical, son las obligatorias. Cráneo, columna cervical, radiografía de tórax, para ver si este paciente tiene fracturas o tiene un hemotórax o tiene algún tórax inestable, que son cuando están fracturadas varias costillas, después ya lo vamos a ver, y puede generar, entonces se pide una radiografía de tórax y una de pelvis, ¿está? Porque la cadera lleva mucha sangre, ¿está? Y un hematocrito al ingreso, y le vamos a hacer controles cada 6 horas, porque el hematocrito tarda 6 horas en bajar. Entonces, cada 6 horas podemos controlar y vemos si hay un descenso brusco del hematocrito sin evidencia de hemorragia, quiere decir que o intraabdominal o en la pelvis hay una hemorragia. Bien. Y un hematoma retroperitoneal, ¿está bien? Son hematomas que los tenemos que buscar, que no son evidentes, pero los tenemos que buscar. Bueno, en las hemorrágicas, generalmente en un principio, bueno, disminuye es normocítica, normocrómica, si estamos hablando de algo muy agudo, ¿está bien? Donde el paciente no tiene pérdidas constantes, sino que de repente tuvo un accidente o tuvo una hematemesis y es bastante agudo el cuadro. ¿Qué vamos a tener? El hematocrito y la hemoglobina baja, ¿está bien? El volumen corporal generalmente y las características de los glóbulos rojos es normal. Después empiezan a aumentar los reticulocitos y esto se prolonga en el tiempo. Puede haber como que la médula hace una reactivación y puede haber leucocitos y plaquetas como aumentados. Y en la ofrotis vemos eritoblastos. Depende de la etiología de este paciente, de lo que nosotros pensemos, vamos a pedir lo que dije, RX, si estamos buscando si es un hemotórax, en una región abdominal, si hay sangre en el peritoneo, endoscopía, si estamos hablando de una hematemesis o un CA de colon, o una patología de una hemorragia digestiva baja, ecografía, para ver si tenemos líquidos, si tenemos sangre y demás. Paracentesis, vamos a drenar este líquido y ver si, por ejemplo, en un accidente en vía pública, si tenemos el paciente o no, pero ver si tenemos un hemoperitoneo, hacemos paracentesis y vemos si tiene sangre, ¿está? Tratamiento. En estos casos de los hemorragias es etiológico. Si nosotros tenemos una úlcera gástrica, tenemos que frenar eso, ¿está bien? La anemia es una consecuencia de otra etiología, entonces tenemos que tratar eso. Si es un hemotórax, lo mismo, ver la causa que lo está produciendo esta anemia. Después, sueros salinos y extensores de plasma, expansores del plasma, y vamos a hacerle suplemento de hierro, ¿está bien? Por lo menos por 2 meses, ¿está? Transfusión, si lo requiere o no. La transfusión, ¿qué vamos a ver? Depende del hematocrito del paciente y el grado de compensación, ¿está bien? Obviamente que un hematocrito menos de 20 lo tenemos que transfundir.
Está bien, pero a veces tenemos un 28 hematocrito y capaz que el paciente está compensado, lo viene compensando y no es necesario. Eso depende también, fundamentalmente, el cuadro del paciente y la compensación de él. Bien. Las anemias hemolíticas, otra causa de la destrucción por el transporte, ¿está bien? Vamos a tener que hablamos de anemia hemolítica cuando tenemos una destrucción de los glóbulos rojos. Puede ser por intracorpusculares, que es por causas congénitas o adquiridas, o extracorpusculares por causas inmunes o no inmunes. Corpuscular se refiere al glóbulo rojo, ¿sí? O dentro del glóbulo o fuera del glóbulo la causa, ¿sí? Bien. Intracorpusculares, tenemos las congénitas, los defectos de la membrana, ¿está bien? Esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis, son los glóbulos rojos de diferentes características. Esferocitosis es en forma de esfera, eliptoide, ahora lo vamos a ver las características, son todas formas diferentes de los glóbulos rojos. Entonces, el vaso no los capta como que son anómalos y los rompe, ¿está? Esto a nivel de la membrana, a nivel enzimático, déficit de enzimas, déficit de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina, la talasemia es por excelencia una de las anemias más frecuentes, ¿está bien? Por defecto de la hemoglobina. Y con respecto a las adquiridas, defecto de membrana, como la hematuria paroxística nocturna, e infecciones como el paludismo. ¿Está bien? ¿Va bien, chiquis? Un montón de data hoy. Empezamos medicina B con todo. Bien. Inmunes con isoanticuerpos cuando se hace una transfusión de otro grupo y factor, o anticuerpos fríos y calientes. Depende de la temperatura corporal ahora lo vamos a ver más adelante. Y los no inmunes, por el secuestro, el hiperesplenismo, está bien que el vaso termina rompiendo, por tóxicos o por bacterias como la Clostridium perfringens. ¿Está? Bien. Acá tenemos congénitos, ven lo que yo les decía, por el defecto de membrana hace que los glóbulos rojos sean como esferas, también esferocitosis, eliptocitosis, elíptico la forma de elíptico, y estomatosis la forma esta que adquieren los glóbulos rojos y que tienen características diferentes, por eso se destruyen. ¿Qué tenemos que pensar? Nosotros venimos un paciente con anemia, ¿está bien? Tenemos que ver si está anemia y si tiene ictericia, ¿está bien? Y si tiene esplenomegalia. Esta tríada nos hace pensar en la anemia hemolítica. Y fundamentalmente a este paciente con anemia y esplenomegalia, y que podemos localizar la ictericia, tenemos que pensar en anemia hemolítica y ver algunas cosas que vamos a pedir como para hacer el diagnóstico, ¿está bien? ¿Qué vamos a tener en esta anemia hemolítica? Disminución de los eritrocitos, ¿está bien? El volumen corpuscular puede ser bajo o normal, como los índices pueden estar aumentados, los reticulocitos aumentados, igual que las plaquetas por una reactivación a nivel medular. En el frotis, ¿qué nos va a decir el hematólogo? Que va a ver los esferocitosis, las características de los glóbulos rojos, ¿está? ¿Y qué le vamos a pedir en el laboratorio? Además del hemograma, ven que todo esto lo sacamos con un hemograma, excepto el frotis, ¿está bien? Todo esto lo sacamos con un hemograma. ¿Qué otros estudios le pedimos? La LDH, que va a estar aumentada, la bilirrubina a predominio indirecta. Cuando pidamos el hepatograma, hasta ahora vinimos siempre diciendo que, bueno, la hemoglobina es la directa, la que está aumentada en los cuadros de colestasis,
¿Está bien? Acá, si tenemos una anemia y una bilirrubina indirecta aumentada, casi seguro que estamos hablando de una anemia hemolítica. ¿Está? Y a este paciente, sospechando eso, le hacemos una prueba de Coombs que generalmente nos va a dar positivo. ¿Sí? ¿Van bien ahí? ¿Sí? Sí. Bien. El tratamiento muchas veces, generalmente es la esplenectomía, está bien, previa vacunación antineumocóxica y profilaxis con ácido fólico. ¿Está? Bien. ¿Van bien? Muchas veces algunas con tratamiento, depende del grado de inmunidad, si son autoinmunes y demás, con tratamiento con corticoides a altas dosis y demás, se trata. ¿Está? Bien. Defectos de la hemoglobina. Acuérdense, la beta-talasemia, la alfa-talasemia, mayor, minor o la delta-beta-talasemia. ¿Está bien? Y las hemoglobinopatías de las S, la C y la J. ¿Está bien? Son menos comunes, pero bueno, existen. ¿Está bien? Ahí tenemos comprometido lo que es la parte de la hemoglobina, defectos de la hemoglobina. ¿Está? Bien. Las características. El tema de la hemoglobina va a estar disminuida, obviamente, los eritrocitos pueden que estén aumentados, la hemoglobina va a estar disminuida, estos son los valores corpusculares y demás, aumentan los reticulocitos, y generalmente todas estas anemias son microcítica, hipocrómica, ¿tá? Esas son las características. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedir la eritropoyetina, que puede estar aumentada, la ferritina, lo mismo, porque acá el trastorno es más con la parte de la hemoglobina, la corrida electroforética, RX en cráneo encepillado, que es como más engrosadito, y la mala colocación dentaria, ¿está? Bien. Se hace la transfusión de sangre periódica y ante la hemosiderosis se da deferoxamina para su eliminación, la eliminación del hierro, ¿está? Bien. La hemoglobina S, anemia de células falciformes, de pranocitis, homocigótica, heterocigótica, no es lo más común tampoco, pero bueno, para que lo sepan. Puede tener retraso de crecimiento, puede tener infecciones a repetición, deshidratación, dolor abdominal, articular, óseo, microinfartos, úlceras en tobillo y hematuria. ¿Está bien? Acuérdense que es una mutación en el ADN que ocasiona esto. Y en el heterocigota, escasa afección vasoclusiva y afectación retiniana grave. ¿Está? Bien. Tratamiento de esplenectomía y ácido fólico. Bien. Esto es las causas del hiperesplenismo, está bien, extracorpusculares no inmunes, hepatopatía crónica, síndrome mieloproliferativo y linfomas, tratamiento de esplenectomía, y los casos de tóxicos, está el arsénico, el cobre, la anfotericina, venenos de araña, serpiente, todo esto que, bueno, va a dar daño a nivel tóxico, ¿está? Esto con respecto a la temperatura, los anticuerpos post-transfusionales, ¿está bien? En las transfusiones que generan anticuerpos, ¿está bien? Y tenemos los anticuerpos fríos o calientes, ¿está bien? Fríos depende de la temperatura a temperaturas muy bajas del organismo y calientes a temperatura normal. Ah, bueno. Tenemos los calientes generalmente en mujeres, segundos a infecciones, procesos linfoproliferativos, colagenosis, fármacos, ¿está bien? Y tratamientos los hacemos con esteroides, esplenectomía, inmunosupresores y eventualmente transfusiones para mejorar.
Y en los fríos, que depende por la temperatura corporal, infecciones, síndromes mieloproliferativos, sarcomas de Kaposi, y hay que evitar el tema del frío, se usan también quimioterápicos, transfusiones con hematides lavados y en temperatura fisiológica. Igual todo esto ya son como enfermedades muy específicas, que si bien las tenemos que saber, en lo cotidiano nosotros vamos a ver otro tipo de anemias donde esto ya es más para el especialista y bueno, está bueno saberlo, pero bueno, enfoquemos en lo que seguramente tenemos que hacer todo el diagnóstico diferencial, ¿está? Como para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Bien, las regenerativas, estamos en la afectación de la médula ósea, ¿está? Entonces, tenemos disminución del tejido hematopoyético ante la ausencia de un tumor, ¿está? Que puede ser, digamos, lo que hablábamos hace un rato, no es que haya un tumor, sino de que la médula es como en las pacientes más grandes, de edad avanzada, que es como que esa regenerativa, ¿está bien? Como que cuesta un poco más. Puede haber una fibrosis en la médula o procesos de granulomatosis en la médula, ¿está bien? Todos los procesos que invaden a la médula, sea por un tumor o sea por una fibrosis, lo que fuera, genera una disminución en la generación de la producción, ¿está bien? ¿Y qué va a ser la característica de este paciente? ¿Está bien? Nosotros vamos a ver anemia. ¿Y qué es lo que nosotros en el hemograma vemos para decir, bueno, esto es solo, digamos, con el solo hemograma, si nosotros vemos el hematocrito, decimos, bueno, es una anemia. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer pensar que esto viene, esta anemia puede ser por cualquier causa? ¿Qué nos hace pensar que es de la médula? Porque tiene todas las series bajas, ¿está bien? Tiene tanto el síndrome anémico, los leucocitos como las plaquetas, ¿está bien? Neutropenia, leucopenia con neutropenia. Acuérdense que dentro de la leucopenia, si tenemos los neutrófilos bajos, la neutropenia, este paciente puede tener infecciones, ¿está bien? Entonces hay que tratarlo en forma especial. Y la trombocitopenia, vamos a ver que las plaquetas están disminuidas y vamos a tener riesgos de sangrado. Entonces, cuando vemos las 3 series bajas, pensemos en que el daño está en la médula ósea, ¿está? Bien. Entonces, acá vemos que los eritrocitos, la hemoglobina van a estar bajos, los reticulocitos pueden estar aumentados o normal, leucocitos y plaquetas bajas, es lo que decíamos recién, las 3 series bajas. El frotis puede que sea normal, ¿está bien? ¿Y qué se hace? Un aspirado, una biopsia de médula celular, ¿está bien? Porque acá, al tener las 3 series, sí o sí tenemos que hacer una biopsia, ¿está? Bien. Bueno, generalmente se tendrá que hacer trasplante, muchas veces el tratamiento con ciclosporina, esteroides a altas dosis, depende de la causa del paciente, citostáticos o factor de crecimiento, los factores de crecimiento hematopoyético, porque estamos hablando de la médula ósea que está afectada, ¿está? Bien. Con respecto a lo microcítico, acuérdense que es el tamaño, que es pequeño. Generalmente se concuerda, ven que estos son pálidos también, con hipocrómico. Generalmente está esa asociación. Microcítico es el tamaño, en bajo hierro está bien hiposideremia, como las ferropénicas o las enfermedades crónicas, e hipersideremia, que era lo que decíamos, que el trastorno no lo tiene en la parte del hemo, sino en la parte de la globina, como la talasemia y sideroblastia, es el trastorno porque está aumentado el hierro, pero el trastorno lo tiene en la parte de la globina, ¿está? La anemia ferropénica, la que tiene disminución del hierro, se va a ver, las características va a ser hipocrómica y microcítica, era lo que les decía hace un ratito. Pequeños y con color pálidos, ¿está bien? Porque no tiene el hierro, porque son bajas en hierro, ¿está?
tenemos todo el hematocrito, la hemoglobina, ven que los volúmenes corpusculares son pequeños, disminuye, ven que todo esto lo ven ya en un hemograma, ¿se dan cuenta? Los reticulocitos pueden estar disminuidos o normales, y ¿qué vamos a tener? Microcitosis, hipocromía. Generalmente esto en el laboratorio nos los informan, hipocromía y microcitosis, y si no vemos los volúmenes corpusculares. ¿Tá? Puede haber anisocitosis, poiquilocitosis, que también lo expresan, lo informan. Y generalmente tenemos la capacidad total de fijación de hierro disminuida, la saturación aumentada, de transferrina, ferritina disminuida. Entonces, a estos pacientes, ¿qué pensamos? En una anemia ferropénica, ¿en qué pensamos? Por un lado, el paciente, bueno, tenemos que ver si el paciente consume hierro, ¿está bien? La dieta que tiene. Si la dieta no es, tenemos que pensar que está perdiendo ese hierro, lo está perdiendo por un sangrado, ¿está bien? Entonces ahí tenemos que pedir sangre oculta en materia fecal, estas siglas es de sangre oculta en materia fecal, y una fibroendoscopía, una videoendoscopía y una fibrocolonoscopía, ¿está bien? Bien. Tratamiento de las hipocrómicas, de las ferropénicas, es con sales ferrosas vía oral, sulfato ferroso vía oral. Generalmente todo lo que sea vía oral no es bien tolerado por el paciente, ¿está bien? Pero bueno, se le indica vía oral, puede ser intramuscular o endovenoso. Y generalmente para poder mejorar los requerimientos y el abastecimiento se hace un tratamiento por 6 meses, ¿sí? Bien. Nos vamos al otro extremo, de las microcíticas, que son las pequeñas, nos vamos a las macrocíticas, ¿está bien? Las macrocíticas es por déficit de folato y vitamina B12, disminución de la síntesis de ADN. Todo esto después léanlo tranquilo, como para que les quede lo que puede llegar a generar. Tengan en cuenta en el déficit alimentario el alcoholismo, ¿está bien? Porque muchas veces cuando nos ayuda a uno de los estigmas de ver si el paciente es alcohólico o no, ¿está bien? Si es etilista. Y lo que nos van a dar el déficit de folato y cobalamina, subictericia conjuntival, febrícula, glositis, ¿está bien? Trastornos gastrointestinales, trastornos como flatulencias, digestión pesada, dispepsia, ¿está bien? Todo esto con disminución del folato, diarreas. Y con la cobalamina se le suma la degeneración axonal, desmielinización, ataxia y parestesias. Siempre todo esto tiene que ver con la mielinización de los nervios, entonces por eso generan estos cuadros, y disminución de la sensibilidad vibratoria disminuida. ¿Está? Por eso siempre vieron que hacemos para cuando tenemos que mejorar el dolor neural y demás, agregamos vitamina B12. La megaloblástica vamos a tener disminución del hematocrito, de la hemoglobina, y ven que aumentado tenemos el volumen corpuscular medio, ¿está bien? Los glóbulos rojos van a ser grandes, ¿está? Leucocitos, plaquetas pueden estar disminuidos, y vamos a ver la macrocitosis, principalmente, nefrotis, ¿está? Y puede haber aspirados de médula ósea hipercelular, bilirrubina indirecta aumentada, LDH puede estar aumentada, y se le hace la prueba de Schilling para ver si hay mala absorción de lo que es la cobalamina. Tratamiento, ácido fólico, vitamina B12 parenteral ante la anemia perniciosa, ¿está bien? Acuérdense que la anemia perniciosa, con el factor, al tener el defecto del factor intrínseco, no puede absorber la vitamina B12, que está a nivel gástrico. Entonces, por eso se hace en parenteral,
¿Está bien? Me parece que estoy siendo muy rápido, ¿no? ¿O van bien? ¿Bien? Bien. Y las normocrómicas con reticulocitos, me encanta Lau porque siempre bien, siempre está todo ok. Yo me fío por él, capaz que otro me dijo otra cosa. Bien. Los reticulocitos normales, a regenerativos, tenemos las enfermedades crónicas, enfermedad medular primaria, ¿está bien? Con reticulocitos normales y aumentados, que vendrá a ser regenerativa, en una hemólisis o en una hemorragia aguda, como que está tratando de compensar. ¿Está bien? Generalmente las normocrómicas es porque es lo que hablábamos, o bueno, enfermedades crónicas también, o enfermedades medulares así crónicas, pero muchas veces cuando el paciente viene con un sangrado agudo o una anemia aguda, no hizo a tiempo a generar cambios en los eritrocitos, ¿está? Bueno, resumen, no los agoto más. La anemia es uno de los problemas más frecuentes con los que se enfrenta el médico en la práctica diaria. No es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome producido por múltiples causas de pronóstico y tratamiento diferente. Es decir, es muy frecuente la anemia, ¿está bien? Lo que hablábamos hace un rato, al principio de la charla, una enfermedad no es en sí misma el síndrome, ¿está bien? No es que nosotros decimos, ay, tiene un síndrome anémico, como por ejemplo, tiene una lumbalgia, bueno, lo mandamos al traumatólogo. Acá, la anemia puede ser por múltiples causas, ¿está bien? No es que directamente lo mandamos a un hematólogo, ¿está bien? Porque puede ser por muchas causas que son específicas de cada... puede ser el punto de diagnóstico para un cirujano que haga colon y que, bueno, sea de colon. Puede ser el punto de partida de una paciente que tiene alteraciones menstruales y tiene fibromas uterinos que le da hemorragias. Puede ser el puntapié de varices esofágicas, en realidad ya cuando es un cuadro grave, y bueno, pero una gastritis erosiva, una úlcera, miles de cosas, está bien, que pueden ser por varias especialidades o que pueden ser por varias causas. Entonces, tenemos que ver las causas y el pronóstico, y los tratamientos son diferentes, son totalmente diferentes uno con el otro, ¿está bien? La mayoría de las veces, con una buena historia clínica y estudios básicos de laboratorio, es posible llegar al diagnóstico etiológico de la anemia sin recurrir a métodos invasivos de la PAMO. PAMO es la punción, muchas veces se le dice PAMO o PMO, que es punción, aspiración, médula ósea, ¿está bien? Es decir, de todas las causas que nosotros vimos, una PAMO se la hacemos a un paciente que pensamos que tiene una alteración en la médula ósea. Después, el resto de las cosas vieron que tenemos que investigar si tiene sangre oculta, si tiene en otros lados, está bien investigar. Y depende de las características. Si no, no le vamos a hacer biopsia a todos los pacientes que tienen médula, que tienen anemia. ¿Está? Bien. Conclusiones: con un adecuado conocimiento de clasificación fisiopatológica y morfológica de las anemias, así como un algoritmo de estudio de las mismas, presenta en esta clase, se puede llegar a la forma simple del diagnóstico de las principales causas de las anemias en la práctica diaria. Es decir, un buen interrogatorio, como hablamos siempre. Desde hora cero venimos diciendo en Medicina A que la anamnesis es fundamental. ¿Está bien? La anamnesis, un buen examen físico, que nosotros veamos en el examen físico y podemos rescatar si el paciente está con melena, si el paciente está con ictericia y demás. Con un lab que lo podemos pedir en un comienzo, al principio, ¿está bien? Con un hemograma ya tenemos un montón como para poder ver. Y después hepatograma, para ver si tiene la bilirrubina aumentada, si es un paciente etilista, si es un paciente, ¿está bien? Si es un paciente oncológico, si es un paciente con una insuficiencia